Buenas tardes, profesora. Esperando que se encuentre bien, damos inicio a nuestra presentación acerca del análisis de la marcha del ser humano. Los integrantes son Luis San Martín y Ángel Gallardo. Introducción a la marcha. La marcha humana es un proceso que consiste en una serie de movimientos alternantes y rítmicos de manera cíclica, de las extremidades y del tronco realizados principalmente en una postura erguida de bipedestación, que requiere el uso de distintos sistemas corporales como el sistema muscular, esquelético, nervioso, motor, sensitivo, etc. Consiste en moverse hacia adelante siendo el peso soportado y distribuido alternativamente por los miembros inferiores. El ciclo de la marcha comienza cuando el pie tiene contacto con el suelo y termina con el siguiente contacto del mismo pie repitiéndose en ambas extremidades, siendo esto un patrón característico de quien la realiza. Los principales componentes del ciclo de la marcha son la fase de apoyo y de balanceo. Existen diferentes tipos de marchas realizadas por los individuos, pudiéndose tratar de una marcha normal, atlética, practicada de manera deportiva o patológica. A continuación, veremos una serie de mecanismos que describen cómo se realiza el proceso, tales como descriptores espaciales y temporales de la marcha, el desplazamiento y control del centro de masa, la cinemática de las articulaciones, la actividad efectuada por los músculos implicados y la dinámica de la marcha. Descriptores especiales y temporales de la marcha. Punto 1. Ciclo de la marcha. Esta comienza cuando el pie entra en contacto con el suelo y al siguiente movimiento el mismo pie entra nuevamente en contacto con el suelo. Ese en sí es el ciclo de la marcha. Dentro de este ciclo de la marcha existen dos fases. La fase 1, que es la fase de apoyo, y la fase 2, que es la fase de oscilación. En simples palabras, la fase de apoyo es cuando el pie entra en contacto con el suelo. Y la fase de oscilación es cuando el pie no está en contacto con el suelo. Punto 2. Fase de apoyo y fase de oscilación. Dentro de la fase de apoyo existen diferentes categorías, podríamos decirlo, que es el primero, el contacto del talón, ¿cierto? Luego el apoyo plantar, luego el apoyo medio, la elevación del talón y el despegue del pie. En el punto 1, que es el contacto del talón, es cuando simplemente el talón entra en contacto con el suelo. El punto 2, que era el apoyo plantar, es cuando el contacto de la parte anterior del pie entra en contacto con el suelo. Luego viene el apoyo medio, que es cuando el trocánter mayor se encuentra alineado verticalmente con el centro del pie en plano sagital. Luego viene la elevación del talón, que es cuando el talón se eleva del suelo. Y luego viene el despegue del pie, que es cuando los dedos salen del contacto con el suelo. Luego viene la subdivisión de la fase de oscilación. En esta subdivisión se encuentran tres intervalos. El primero es la aceleración, el segundo es el balanceo medio y el tercero es la desaceleración. En el primer intervalo, que es la aceleración, es una rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos dejan el contacto con el suelo. Luego viene el balanceo medio, que es cuando la pierna en movimiento pasa a la otra pierna de apoyo. Y luego viene el punto 3 o el intervalo número 3, que es la desaceleración, que es cuando la pierna desacelera al acercarse al apoyo del intervalo. Desplazamiento y control del centro de masa del cuerpo. Punto 1. Desplazamiento del centro de masa. Es el punto cero donde las fuerzas se igualan en nuestro cuerpo. Y esto está ubicado específicamente en L5. Cuando iniciamos la marcha, este centro de masa se va moviendo junto a nosotros. Es decir, cuando nosotros caminamos, iniciamos la marcha, el centro de masa va junto con nosotros. Punto 2. Consideraciones sobre la energía cinética y potencial. Cuando iniciamos la marcha, la idea es que ésta sea de carácter ahorrativo en cuanto a energía. Por tanto, la energía cinética y la energía potencial tienen relación con la gravedad y la velocidad, y esto hace que así aprovechemos todas las fuerzas que existen de carácter externo para así producir la marcha y no gastar tanta energía en las contracciones musculares que ocurren debido a ella. Cinemática articular. Punto 1. Cinemática en plano sagital.
debemos tener en consideración el plano sagital, que es el que divide nuestro cuerpo en derecho o izquierdo, ¿cierto? Lo segundo es tener en claro 3 puntos de referencia básicos para poder saber un poco más sobre la cinemática. En este caso, son 3 referencias básicas, que es en cadera, en rodilla y en tobillo. En cuanto a la cinemática del plano sagital, en fase de apoyo inicial hay una flexo-extensión neutra, hay una extensión completa de rodilla y una posición neutra de tobillo. En la cinemática en plano frontal, que es el que divide nuestro cuerpo en anterior y posterior, también tenemos que tener en claro las 3 referencias básicas, que era cadera, rodilla y tobillo. Podemos identificar un varo o un valgo en nuestras rodillas. Podemos también identificar si alguna de nuestras caderas se eleva una más que la otra. Y si la pierna derecha está en apoyo inicial, por consecuente la pierna izquierda está en fase de oscilación. El punto 3, la cinemática en plano horizontal, que es la que divide nuestro cuerpo en superior e inferior. También tenemos que tener en claro las 3 referencias básicas, que eran cadera, rodilla y tobillo. Y acá podemos identificar la longitud de los pasos, qué tan largas son nuestras zancadas y cuál es la distancia que hay entre un paso y el otro paso. En cuanto a la cinemática de los miembros superiores y el tronco, en el plano sagital del miembro superior podemos tener en claro 2 referencias. ¿Cuáles son estas? Puede ser deltoide, medio, y la otra puede ser simplemente en muñeca. Y acá podemos observar si en la marcha hay algún tipo de braceo excesivo o simplemente el paciente o la persona en cuestión no realiza algún tipo de braceo en la marcha. En plano frontal, pero por posterior, de tronco, tenemos que tener 3 referencias claras. ¿Cuáles son estas? Una puede ser en cervical C7, la otra en torácica C12 y la última en lumbar T5. Y acá podemos observar si en la marcha hay algún tipo de inclinación o rotación del tronco. Actividad muscular. En el tronco encontramos el erector de la columna, que permite la estabilización en el plano sagital, y el recto del abdomen, que tiene una coactivación con el erector de la columna y estabilizan la pelvis y la columna lumbar. En la cadera se encuentran los extensores, que son el glúteo mayor, que extiende la cadera y previene la flexión incontrolada. Están los isquiotibiales, que permiten la extensión coxofemoral durante la fase de apoyo. Están los flexores, los cuales son el ilíaco, el psoas, que se activan antes del despegue de los dedos del pie. El recto femoral actúa como flexor coxofemoral. Entre estos músculos también se encuentra el sartorio, y la principal función de este grupo muscular se basa en avanzar la pierna hacia adelante durante la fase de oscilación. Los abductores son el glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata, y tienen como función estabilizar la pelvis en el plano frontal. Y los aductores y rotadores son el aductor mayor y rotadores internos, y permiten controlar la rotación durante la marcha. Músculos de la pelvis. Los músculos de la pelvis actúan minimizando los desplazamientos para mantener la posición erguida del tronco. En la rodilla se encuentran los extensores, que son el recto femoral y cuádriceps, que controlan la flexión de la rodilla y extienden la rodilla y sostienen el peso también del cuerpo al momento de caminar. Los flexores de la rodilla son isquiotibiales, que frenan la extensión de la rodilla como preparación para colocar el pie en el suelo. La cabeza corta del bíceps femoral ayuda a flexionar la rodilla, y también se produce una pequeña activación del músculo gastrocnemio. Y por último, en el tobillo y pie se encuentran el tibial anterior, extensor de los dedos, extensor largo del dedo gordo, gastrocnemio, sóleo, tibial posterior, peroneos y músculos intrínsecos del pie. Juntos impiden que se produzca la llamada caída plantar al momento de la marcha y permiten una flexión y extensión controlada. En la dinámica de la marcha existen las llamadas fuerzas de reacción del suelo, que son las fuerzas que ejerce el suelo hacia la zona de contacto al momento de la marcha, a modo de acción y reacción, produciendo un rebote de la energía que se genera cuando el pie impacta el piso, cuya magnitud va a depender de 2 factores, que son la longitud de paso y la velocidad.
La fuerza de reacción vertical es la fuerza que ejerce el suelo sobre el individuo a través de los pies, en la que se producirán dos picos de fuerza. El primero al momento de apoyo del talón, conocido como fuerza de impacto, que es igual a la magnitud del impulso que ejerce hacia abajo el pie durante la marcha, pero en sentido contrario. Y el segundo pic, conocido como fuerza vertical en el despegue, que se producirá en el antepié al momento del despegue. La fuerza de reacción anteroposterior es la fuerza paralela a la superficie de marcha, que actúa en la línea de progresión de los sujetos. Durante la fase de carga se da un pic de fuerza máximo en sentido anteroposterior. Se va a producir el denominado frenado en el apoyo del talón, que refleja la fuerza máxima de frenado transmitida por la pierna recién apoyada, y por anterior el denominado pic de fuerza de propulsión para avanzar en el paso. Y por último, la fuerza de reacción medial lateral es la que traduce los desplazamientos laterales del centro de gravedad, ya que el suelo tiende a empujar el centro de gravedad hacia medial, puesto que quiere que éste se traslade hacia el otro pie. Trayectoria del centro de presión. Durante la fase de contacto con el talón, el centro de presión se localiza justo lateral al punto medio del talón. Se mueve a la región del medio pie y luego a la región medial del antepié, bajo la cabeza del primer metatarsiano. La localización del centro de presión actúa como punto de aplicación de la fuerza del suelo en el contacto con el talón. Esto ayuda a explicar la tendencia a flexión plantar y eversión. Ambas se controlan por la acción de los músculos del tobillo. Momentos y potencias articulares. En la cadera, en la fase de apoyo, en el plano sagital, los músculos de la cadera generan un momento de extensión coxofemoral que sirve para controlar el tronco y extender la cadera y controlar el peso del cuerpo. Durante la segunda fase de apoyo se genera un momento de flexión. En la rodilla, en el primer contacto del talón con el suelo, existe una leve flexión que equivale al 4% de la marcha. Después se produce una flexión que continúa hasta el 20% del proceso. Entre el 20 y el 50% de la marcha hay un momento de flexión antes del despegue del pie, y durante la oscilación final se genera un momento de flexión para frenar la extensión de la rodilla. Tobillo y pie. Se genera un pequeño momento de flexión dorsal del tobillo después del contacto del talón con el suelo. Posterior a eso prevalece un momento de flexión plantar durante el resto de la fase de apoyo. Conclusión. Como hemos visto a lo largo de esta presentación, la marcha es un proceso esencial y muy complejo del ser humano, que involucra una gran variedad de factores tales como la acción muscular de gran parte del cuerpo, trabajo cinemático de las articulaciones, factores de la física como fuerzas de reacción y fuerzas de gravedad, factores fisiológicos, estructurales y medioambientales que requieren un correcto funcionamiento para realizar una marcha completamente normal. Alguna alteración en alguno de estos factores podría originar una anormalidad en alguna fase del ciclo o del proceso en su totalidad, siendo nuestra labor como kinesiólogos tener conocimiento de las bases normales del proceso, educar y corregir cualquier alteración de este. Con esto hemos terminado nuestra presentación. Esperando que les haya gustado, se despide atentamente Luis San Martín y Ángel Gallardo.